Política, su programa del sábado en el canal que defiende la democracia. Hoy día empezamos este programa con el primer logro del gobierno de Pedro Castillo. Nuestra victoria en el Mundial de Globos. Lo hemos logrado, chicos. Y hoy día empieza el Mundial de Globos aquí en Willax, el canal que nadie ve. A ver, muchachos. Muy bien. Esto va a seguir pasando a lo largo del programa. Mientras ustedes y yo vemos qué es lo que ha pasado esta semana. Vamos a pasar la nota. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana, Josué? Bienvenidos a Política. Cerrón quiere romper todo. Mientras en el Congreso deciden si otorgan la confianza al gabinete Vázquez-Chuquilín, un Vladimir traicionado anuncia cambios en la bancada y que no dará la confianza al gabinete Caviar, como Kiko cuando se lleva su pelota. Y de ser cierto el berrinche, estaremos más cerca de la vacancia. Y ahora, mientras todo esto pasa, Mirta Vázquez se ha lavado las manos como Poncio Pilatos, diciendo que a Barranzuela no lo puso ella, sino Castillo. Hay un nombramiento de un nuevo gabinete. El presidente Castillo empieza a convocar a los diversos ministros que asuman las carteras, Resulta entonces que los dos premieres de este gobierno han renunciado a su prerrogativa de proponer ministros adecuados y con credenciales para ocupar las carteras y han bajado la cabeza ante las exigencias del profesor, a quien todavía muchos ven como una inocente y poco cultivada víctima de las circunstancias. Vázquez y Bellido tienen una cosa en común: obedecen las órdenes de Castillo Terrones, que es quien dirige el copamiento de las instituciones por parte de una izquierda radical altamente cuestionada. En paralelo, y mientras parece que el Congreso no se da abasto para hacerle frente a la izquierda incapaz y filoterrorista, ha nacido un sentido común de la oposición en las calles y redes. Una candidatura consensuada a las alcaldías que le haga el pare a la explosiva izquierda comunista que planea mantener su poder hasta la eternidad. ¿Podrá la oposición generar un solo puño para combatir al comunismo bruto y achorado? Así como hay una derecha bruta y achorada, tenemos una izquierda bruta y achorada, izquierda bruta y achorada, izquierda bruta y achorada. ¿Serán capaces de anteponer el bien del país a sus egos personales y partidarios? Ahora que una parte de Perú Libre apoya a Castillo y otra parte apoya a Cerrón, ¿es la vacancia un sueño colectivo que no va a cumplirse nunca? ¿O serán los propios lapicitos de la bancada rota quienes vaquen al profesor? ¡Que pasen los panelistas! Esta noche tenemos como primer panelista al jurista Fernán Altuve Febres. Y Fernán a mí me encanta, como muchos saben en las redes sociales, porque él dice lo que tiene que decir en el tono en el que lo tiene que decir. Así que, Fernán, ¿tú crees en este divorcio aparente entre Castillo y Cerrón, que están haciendo todo el berrinche en redes? Para mí es, como tú dices, aparente. Y además es como la izquierda acostumbra a actuar siempre. Ellos se pelean, discuten, pero es para mejorar posiciones. O sea, es un producto de la negociación. La señora Mendoza decía que no había mujeres, que faltaba la cuota, y después de su me alejo, me voy, nos vamos todos, ahora está en mejor posición, con más gente. Entonces ellos hacen ese tipo de cosas, pero nunca terminan con la ruptura, ¿no? Entonces son problemas domésticos que no terminan en divorcio. Es como una especie de dúo Pimpinela, ¿no? Que parece que fueran dramáticos y pareja y en realidad en el fondo son hermanos. Exactamente. Yo que he sido rehén de la izquierda en la alcaldía de la señora Villarán, los he visto actuar en el Consejo Metropolitano, se peleaban, discutían, pero todas son cosas estratégicas y tácticas. Al final de cuentas, siempre ante un frente adverso, o lo que ellas llaman la derecha, se unen porque prefieren a cualquiera de ellos antes que a alguien que no sea de ellos, cosa que lamentablemente no necesariamente pasa con las fuerzas que son opositoras a la izquierda.
Perfecto, gracias Fernán. Estamos hoy día también con Marisol Espinosa, ella ha sido congresista y también ha sido vicepresidenta de la República. Marisol, hace días que no te veo, no sé cuál es tu postura, pero ¿tú crees como Fernán que todo es como una especie de floro y de jugarreta que mueven ellos? Muchas gracias, Carla, Bienvenida. y muy buenas noches a todos los panelistas que nos acompañan en Políticas. Y definitivamente creo que para la pantalla aparentemente están divididos, pero en el fondo siguen, y la muestra más palpable es que hay un ministro del Interior que le responde a Cerrón, y también acaban de nombrar un embajador para Venezuela. Ese señor Rojas, que lo habían choteado en Panamá. En Panamá no le dieron el beneplácito y sin embargo lo recibe en Venezuela, lo cual demuestra definitivamente que no hay ninguna ruptura. Y quienes hemos vivido el tema del Congreso sabemos más o menos también, como decía Fernando, cómo actúan, ¿no? Actúan en dos escenarios y definitivamente solamente están velando básicamente por su presencia dentro del Ejecutivo, ¿no? Ese es el gobierno de supervivencia. Y es una preocupación, creo, para todo el país, la forma como se está administrando. Creo que hay que hacer un llamado de atención, quienes estamos en política, por las credenciales o la falta de credenciales que tienen algunos miembros que están nominando para ocupar cargos importantes en el Ejecutivo. Creo que el presidente de la República tiene que definitivamente marcar la diferencia sobre la calidad de los funcionarios públicos, sobre todo en una época en la que el país requiere profesionales competentes, con capacidad, probos, para enfrentar un tema post-pandemia que definitivamente reclama reactivación a gritos, ¿no? Marisol, una así del estribo. ¿Sigues en APP, en Alianza por el Progreso? Sí, sigo en Alianza por el Progreso. Se te vocea por ahí como candidata a la alcaldía. ¿Será cierto esto? Se ríe. Ya, la respuesta está ahí. No me digas nada. Patricia Juárez, que es congresista de Fuerza Popular, y además Patricia ha estado sacando adelante que se apruebe una reforma que limita la cuestión de confianza. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntale al ser humano común y corriente de qué se trata esta reforma en la que vienes trabajando hace más de un mes. Desde agosto, estamos desde agosto, realmente hemos respondido a 4 proyectos de ley que se presentaron en ese momento, en donde lo que se pretende es regresar al equilibrio que se perdió durante el tiempo de Vizcarra. Vizcarra arremetió contra el Congreso, con sus ministros, con Salvador del Solar y con Villanueva, y arrinconaron al Congreso para aprobar, por ejemplo, una serie de reformas constitucionales. Pero estamos hablando de este famoso referéndum donde le ordenaron a la gente qué marcar y ahora todos se enteran de qué iba. Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, recién se enteran que votaron por el financiamiento de los partidos y ahora todo el mundo dice por qué los partidos tienen financiamiento público. Bueno, esas reformas fueron ingresadas de manera abrupta al Congreso y se hizo cuestión de confianza sobre eso. Es decir, ¿me apruebas esto o si no yo activo esta famosa bala de plata y cierro el Congreso? Entonces, luego después, la siguiente situación que se presentó fue cuando Vizcarra se presentó, o el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, a pedir que se haga cuestión de confianza sobre la imposibilidad para ellos de elegir en ese momento a los candidatos al tribunal. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese momento? Lo que se ha hecho es regresar a ese equilibrio sano, fino, que no debió perderse, y en ese momento se ha precisado a través de una ley de desarrollo constitucional que no se puede hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales, a competencias que son exclusivas de otro poder del Estado, y no existe, por supuesto, más la denegatoria fáctica, ¿no? Okay. Esto no es una modificación constitucional como lo están queriendo vender, sino esto es una norma que desarrolla 2 artículos de la Constitución, y por eso es que estamos convencidos que realmente lo que va a hacer esta norma es devolver el equilibrio y obviamente significar para el Congreso
esa estabilidad y para el país en general, esa estabilidad que se requiere porque no está la amenaza constante del Ejecutivo de ir sobre el Congreso. O sea, en lenguaje común para usted y para mí, esencialmente el Lagarto lo que hizo fue pasar una reforma que no debió haber pasado y con esa reforma tenía amenazados y agarrados del cogote a los congresistas, pensando que en cualquier momento, por temas que eran prerrogativas del Congreso, podía venir y cerrarlo. Lo que está haciendo Patricia es presentar una reforma que haga que eso no pueda suceder, de manera que el Congreso puede actuar dentro de sus temas de la manera más lógica posible. Recordemos, señores, que el Congreso no es un sitio que está ahí para que el presidente lo golpee. El Congreso está para establecer un balance de poder, no dejar que el presidente se vuelva un tirano. ¿Cuál es la situación entonces ahora, Patricia, de tu reforma? Ha ido a Palacio y ellos han contraenviado algo. Han observado la ley, la autógrafa, y nosotros ya en la Comisión de Constitución hemos levantado, hemos sustentado el por qué esas observaciones no deben de tomarse en cuenta y hemos emitido un dictamen que aprueba, que recomienda ir por la insistencia. Esto tiene que verse en el Pleno esta semana que viene. Estoy convencida que los congresistas demócratas, los que apoyaron mayoritariamente el que se apruebe esta norma la primera vez, van a pronunciarse en el mismo sentido. Ojalá que sea así. Yo estoy convencida que va a ser así. Gracias, Patricia. Nuestro cuarto invitado es Carlomagno Chacón. Él es el alcalde de Magdalena y viene a contarnos, Carlomagno. La primera pregunta es, ¿qué ha pasado con esas internas de Acción Popular? Venimos esperando hace 100 años. ¿Qué fue? No. Muy buenas noches, Carla. Gracias por la invitación, a los panelistas. Es un placer estar con ustedes. Bueno, se ha vivido una democracia interna en Acción Popular. Como bien sabes, tenemos la modalidad un militante, un voto. Estamos esperando, hay un cronograma electoral que termina este mes. ¿Pero qué están esperando si las elecciones fueron hace como 2 semanas? Lo que pasa es que primero hay el día de la votación, acto seguido hay temas de nulidades, apelaciones que son propias de un proceso electoral, y el Comité Electoral Nacional es el ente oficial que tiene pues que manifestar quién ha sido el ganador, el eventual ganador, ¿no? ¿Tú a qué has candidateado? Yo he postulado a la Secretaría Departamental de Lima. Agradezco el voto generoso de la militancia realmente porque tenemos, creo que, esa gran posibilidad de poder en breve estar proclamando esta secretaría, y hemos ido en la línea, hemos querido regresar al origen de Acción Popular, ¿no? Con don Edmundo del Águila Morote, que también se está perfilando como secretario general nacional. Cuando dices el origen, estás diciendo que es una facción tradicional de Acción Popular que confronta a la facción izquierdista representada por Lescano y por Mesías Guevara, ¿no? Totalmente, ¿no? Y yo creo que esta elección ha demostrado en las urnas de que quiere la militancia regresar a ese origen, ¿no? Ese origen belaundista, ese origen de diálogo, de libertad, de respeto de la democracia. Estaría buenísimo. Ojalá, Carlomagno. Sí. Realmente, y esto a título personal, se extrañan tanto a los partidos. Acá ha venido, no sé, Marisol Espinosa, Lourdes Flores, se extraña tanto el PPC, se extraña tanto Acción Popular, se extraña tanto al APRA, que aquí en este programa estamos totalmente abiertos a publicar todo lo que sea democrático y que vuelva a las instituciones partidarias. Fernán, la nueva premier, esta señora Mirta Vázquez Chuquilín, que llega perfecta y que el otro día todos saltan porque le dijeron que tenía peinado de Cleopatra. Mira yo, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema con el peinado? No están chocando con ella de manera dentro de su femineidad ni nada. Solamente fue un comentario bobo, pero que el a las tema personas es de izquierda no les puedes poner chaplín, pues. No hay chapa, ¿no? No hay chapa. La chapa es para todos los demás, pero ella no puede tener chapa. Creían Cleopatra es una linda chapa que le han puesto. A mí me parece bonita. Cleo. Ahí está, sí. Porque Cleopatra era las mujeres más hermosas de la antigüedad. ¿Cuál es el problema? No las puedes decir nada porque se ofende. No, así no se puede, pues, porque todo es ofensivo, ¿no? Exacto. Y Dramón, y claro, como sabes, evidentemente la ley del acoso político solamente sirve para las mujeres de la izquierda. Por supuesto. Porque si eres una mujer de derecha, que te chanquen, ahí tienes, por bruta, ¿no? Pero si eres una mujer de Pregúntale izquierda... a la señora Chirinos. Oh, no. Le han pasado 30 camiones encima y nadie ha salido a defenderla. Exacto. No hubo una ONG ni nada. Ella no, que la chanquen, bien chancada. Pero, Fernán, ha llegado Mirta Vázquez con un ánimo que parece dialogante, ¿no? Ha venido a decir que la constituyente no está dentro de los planes del gobierno, que se saca no sé qué. Al mismo tiempo sigue Cerrón como un loco tuiteando a 1000, ¿no? Porque no sé dónde está, pero tuitea, wifi tiene.
¿no? Entonces, ¿se abrirá una etapa de diálogo en el Congreso con esta señora versus Bellido, digamos, que era ya como que el acabose? Bueno, sería bueno, como principio sería bueno. Me imagino que ella tendrá que ir a conversar al Congreso pues, de cómo va a plantearse su voto de investidura. Ojalá que haya el suficiente consenso de parte del Congreso para que le planteen las preocupaciones que hay con los ministros que ella en teoría habría presentado, aunque ella dice que no los ha presentado. Y sería lo mejor. Ahora, yo creo que ella lo que está haciendo es ocupar el espacio del sector de la señora Mendoza y ha mortificado al espacio del señor Cerrón hasta que ella se desgaste, se incomode o le vaya mal, entonces volverá el cerronismo triunfante. Pero eso es simplemente acomodos hidráulicos de la política. Baja un fluido, sube otro fluido, el radical, el moderado. No creo que haya más que eso. Y como tú bien dices, el decir que la constituyente no esté en agenda simplemente es una tregua. Es decir, no está en agenda hasta que esté en agenda. Propia del gabinete, pero no de la bancada. O sea, ella puede hablar por sí misma, porque claramente el gabinete y la bancada van por líneas distintas. Pero el punto más claro es, quien ha propuesto la constituyente es el señor Castillo, que está ejerciendo la presidencia de la República. Entonces, a mí lo que diga el señor Cerrón como su partido y lo que diga la señora con su gabinete o lo que diga su bancada no me importa. A mí lo que me importa es lo que diga quien está ocupando la jefatura del Estado, que es al final el que tiene la última palabra y quien va a cortar el jamón. Y si hoy día dicen no está en agenda es porque hoy día no lo quiere poner. Cuando quiera ponerlo, lo pondrá. O sea que esto es una tregua. Esto no es un armisticio, esto no es una capitulación, esto no es una claudicación, no es un tratado, no se ha puesto fin a esta amenaza. Ella dice, pero las firmas se siguen recolectando. Entonces es como... Por eso. Va por tu lado. Claro, pero ya hay un montón de personas que han bajado la guardia, que ya bajaron, dijeron ya no viene y ya obtuvieron un triunfo político en ese sentido. Ese es un factor súper importante, que es cómo a lo largo de estos 2 meses y medio la gente ha ido bajando los brazos, porque evidentemente estamos hablando no de políticos como mis invitados, pero la ciudadanía en general, que salió a las calles, que hacía los cacerolazos, que exigía a los políticos, súbitamente dejó de exigir, ¿no? Digamos, el ser humano tiene que seguir chambeando para vivir, no puede estar todo el día preocupándose de lo que dice Castillo, pero hay una cuestión psicológica que ellos manejan bien, que es todo ese show que a uno lo vuelve como estar en una casa donde todo el mundo está peleando y te cansas emocionalmente, y eso me parece que es lo que está pasando con las personas. Marisol, tú fuiste parte del Congreso disuelto por Vizcarra. ¿Qué posibilidades ves de que vuelva a pasar eso? Espero, como demócrata, que no suceda esta situación. Y además señalar y precisar en torno a la propuesta que ha aprobado el Congreso sobre la cuestión de confianza, que fue planteada en el Congreso anterior por un miembro de nuestra bancada, por Lucho Valdés, y entonces creo que fundamentalmente pone los puntos sobre las IES. No es una reforma, es solamente precisiones en torno a la Constitución. La precisión es en cuanto a quién debe decir si te apruebo o no te apruebo, si la reforma, si la propuesta presentada al Congreso, la tiene que decidir el Congreso, no la puede decidir el presidente de la República como lo hizo Vizcarra, de manera totalmente arbitraria, abusiva, vulnerando la ley y disparando al corazón del sistema constitucional, porque él atacó el principio de división de poderes, el artículo 43 de la Constitución, atacó el principio fundamental de un Estado de Derecho. Entonces, hoy lo que se está haciendo en la Comisión de Constitución es simple y sencillamente precisar cuándo procede una cuestión de confianza, que la cuestión de confianza no es una interpretación tirana del mandatario de turno, no es que yo como presidente defino si esto me dieron o no la Constitución, la cuestión de confianza mirándola a través de la televisión. No, señor, la cuestión, la fuente del sistema constitucional no está en la transmisión digital, no está en la televisión, sino está en un documento que emitirá el presidente del Congreso y dirá
Ejecutivo te di la confianza. Ajá. Entonces, eso hay que decirlo muy clarito. No es una reforma a la Constitución como lo pretende vender la izquierda o como lo pretenden vender algunos sectores. Es básicamente una norma de desarrollo constitucional. No modifica la Constitución y es la precisión. Es más, yo sería más precisa. Por ejemplo, durante el cierre del Congreso se impidió que las personas del Congreso, los sugieres encargados de llevar a la presidencia la aprobación de la cuestión de confianza, porque el Congreso le aprobó la cuestión de confianza a Vizcarra, el gabinete de Solar. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Cerró la puerta y no recibió el documento. Entonces yo iría más allá, precisaría que tienen responsabilidad no solamente política, sino una responsabilidad penal quienes bloqueen el sistema democrático. Entonces, una pregunta objetiva, Marisol, si tú estuvieras en el Congreso, ¿votarías a favor de la reforma? Definitivamente que sí. Carlos Magno, si tú estuvieras en el Congreso, ¿votarías a favor de esa reforma? Por supuesto, pero también estaría muy preocupado al mismo tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto hay una posición que es la que compartimos, que es esta a través de la ley de desarrollo, el reglamento del Congreso, para que se pueda llevar a cabo esta cuestión de confianza, no olvidemos que existe un sector también de la política peruana que eventualmente quisiera llevarlo ante un tema de una inconstitucionalidad, ¿no? Y el TC que tenemos actualmente, que es el TC que ha convalidado el cierre del Congreso, ¿no? Que sí, claro, se dio esa interpretación fáctica negativa, que es el mismo TC de Vizcarra, el mismo TC de Sagasti, ¿no? Y el mismo TC que no dejó elegir Mirta. Exacto, o sea, Mirta, tenemos cuando un poco más de lo mismo, del Congreso, ¿no? Consideró que no había momento, que no era buen momento, como siempre. Entonces el Congreso está ahí por gusto, porque los presidentes caviares del Congreso deciden que el Congreso no debería funcionar. Tienes toda la razón, Carlos Magno. Y ese Congreso era claro, para Fernán, que tú votarías a favor de la reforma. Absolutamente. Vamos a ir a una encuesta. ¿Tenemos la encuesta ahí? ¿Podrá la oposición democrática generar un solo puño para combatir al comunismo bruto y achorado? Tú me contestas en @políticastv si sí o si no. Y yo me voy a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar precisamente de eso. ¿Cuál es el papel de la oposición en este momento y qué tan bien o mal lo están haciendo? Bienvenidos a Políticas. Machete, 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 machete. Qué dolor siente mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siente mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su